El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Reconocemos que somos pecadores para preparar dignamente nuestro corazón a la celebración de estos sagrados misterios. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos, para llegar así a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Esdras. Yo, Esdras, al llegar la hora de la oblación de la tarde, acabé mi penitencia y con el vestido en el manto rasgado, me arrodillé y alcé las manos al Señor, mi Dios, diciendo: Dios mío, de pura vergüenza no me atrevo a levantar el rostro hacia ti, porque nuestros delitos sobrepasan nuestra cabeza y nuestra culpa llega al cielo. Desde los tiempos de nuestros padres hasta hoy hemos sido reos de grandes culpas, y por nuestros delitos, nosotros con nuestros reyes y sacerdotes hemos sido entregados a reyes extranjeros, a la espada, al destierro, al saqueo y a la ignominia, que es la situación actual. Pero ahora el Señor, nuestro Dios, nos ha concedido un momento de gracia, dejándonos un resto y una estaca en su lugar santo, dando luz a nuestros ojos y concediéndonos respiro en nuestra esclavitud, porque éramos esclavos, pero nuestro Dios no nos abandonó en nuestra esclavitud, nos granjeó el favor de los reyes de Persia, nos dio respiro para levantar el templo de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y nos dio una tapia en Judá y Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea Dios que vive eternamente. Bendito sea Dios que vive eternamente. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Bendito sea Dios que vive eternamente. Dadle gracias, israelitas, ante los gentiles, porque Él nos dispersó entre ellos. Proclamad ahí su grandeza, ensalzadlo todos los vivientes, que Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente. Veréis lo que hará con vosotros, le daréis gracias a boca llena, bendeciréis al Señor de la justicia y alzaréis al Rey de los siglos. Bendito sea el Señor que vive eternamente. Yo le doy gracias en mi cautiverio, anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Bendito sea Dios que vive eternamente. Convertíos, pecadores, obrad rectamente en su presencia, quizás os mostrará benevolencia y tendrá compasión. Bendito sea Dios que vive eternamente. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: No llevéis nada para el camino, ni bastón ni alforja, ni pan ni dinero. Tampoco llevéis túnica de repuesto. Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio.
Y si alguien no os recibe, al salir de aquel pueblo sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor envía a sus discípulos con una misión y una tarea concreta. Lo primero de todo es que son enviados. Eso significa la palabra apóstol, enviado. Yo tengo la sensación de que en la Iglesia de nuestros días, ya ha ocurrido antes también, pero en la Iglesia de nuestros días ocurre, muchos no se dan cuenta de lo que significa ser miembro de la Iglesia y por lo tanto tener el deber de ser testigos de Cristo. ¿Un enviado qué es? Es una persona que alguien envía para llevar a cabo una misión y que actúa en representación de. No actúa en nombre propio, sino en representación de. Los apóstoles actuaban como enviados de Cristo en representación de Cristo. Y por lo tanto, lo que hacían y decían tenía que tener relación con Jesús. Imaginad un embajador de cualquiera de los países que conocemos, que en lugar de decir y hacer aquello que el gobierno de ese país le encomienda, hiciera lo que quisiera, yendo en contra de los dictámenes del gobierno que le ha nombrado y enviado. Inmediatamente sería llamado a consultas y expulsado, porque no ha llevado a cabo bien la tarea que ha realizado. ¿Qué es lo que ocurre a veces en nuestra vida y en nuestra Iglesia? Que se ha metido dentro de nosotros esa dichosa frase, a mí me parece que. Me parece muy bien que a ti te parezca que en tu casa. ¿Qué quieres comer? ¿Qué película quieres ver? ¿Dónde vas a pasar el fin de semana? Pero no me parece bien que digas, a mí me parece que en materia de fe, de moral, de costumbres, que tienen que ver con Dios. Si tú tienes fe en Dios y en el Dios cristiano, tendrás que decir lo que le parece a Él, no lo que te parece a ti. Y esto, desgraciadamente, ocurre mucho en nuestra Iglesia, desde los eclesiásticos hasta los laicos. A mí me parece que sobre el aborto, pues tendrás que decir lo que dice la Iglesia. Yo como sacerdote no soy sacerdote de mi Iglesia, sino de la Iglesia de Cristo. Y por lo tanto, si no predico lo que Cristo dijo, no estoy siendo fiel al mandato que Cristo me dio de ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Estoy siendo fiel a mi mandato. Caray, pues tenga usted valor de formar su Iglesia, tenga usted valor de separarse de esta Iglesia católica de la que usted no está de acuerdo y forme usted su Iglesia. Tenemos derecho a pensar, a intentar entender, pero también tenemos que ser humildes y reconocer que si hemos recibido ese mandato de Cristo, no puedo escudarme en mis opiniones personales cuando van en contra bien de los evangelios o bien de la tradición de la Iglesia. Algunos, que todos los conocemos, que van en contra de lo que dicen los evangelios, no se enfrentan abiertamente a las palabras de Cristo. Lógicamente, no son tan necios. Lo que hacen es poner en tela de juicio quien escribió los evangelios o la primera comunidad cristiana y dicen, es que San Pablo vivía en un contexto machista. Y como era ese contexto machista, él era machista. Bueno, es que claro, en aquella época la primera comunidad cristiana tuvo que reelaborar los evangelios. Usted no tiene fe. Y como no tiene fe, se está inventando una fe cómoda para usted, pero totalmente falsa y equivocada. Creo que hemos de ser muy honestos. Hemos recibido la fe gracias a la transmisión que nuestros padres, que los sacerdotes, que la Iglesia ha realizado con nosotros. Y por lo tanto tenemos que ser fieles a un mandato que se nos ha dado. Lo que no significa que comprendas todo, lo que no significa que en algunos momentos
porque no comprendes todos, tenga que decir, hago un acto de fe y de confianza en Dios y en su Iglesia, me fío de ti, Señor, y acepto lo que no comprendo. Pero ese a mí me parece que lo que deja traslucir es primero soberbia y en segundo lugar te desligas del mandato que Cristo dio a su Iglesia de ser luz en medio del mundo, llevando el Evangelio, la buena noticia, es decir, el reino de los cielos que Cristo predica. En segundo lugar, lo que Cristo dice que tienen que hacer sus discípulos es ser embajadores de la gracia de Dios, llevar esa salvación a todos los hombres. ¿Y en qué consiste la salvación? ¿En curar a todos los enfermos y que no haya enfermedades ni pandemias? ¿En que no existan desgracias en el mundo? Pues estamos acostumbrados a verlas. Son fruto, muchas de ellas, del pecado del ser humano, del mal uso de la libertad. Y hay otras cosas que ocurren que no tienen explicación para nosotros y que no podemos entender. Cristo vuelve en cierta ocasión a su ciudad donde se había criado, no su ciudad natal, que era Belén, sino a Nazaret, donde se había criado, y allí entra en la sinagoga. Le entregan el libro para hacer la lectura y desenrolla el pasaje o lee el pasaje del profeta Isaías, donde dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Él me ha ungido para enviar a mi Hijo y que lleve a cabo la liberación de los oprimidos. Los ciegos ven, los cojos andan y se predica el reino de los cielos. Cristo ha venido a liberarnos del pecado. Cristo ha venido a salvarnos de la esclavitud del mal y por lo tanto nuestra Iglesia tiene que predicar esa salvación y esa liberación. Que algunos no quieren escucharlo, allá ellos. Que algunos preferirían una Iglesia que no predique la defensa de la vida, que no predique la defensa del matrimonio natural, que no predique el derecho de los padres a educar a sus hijos en sus convicciones, allá ellos. ¿Les gustaría una Iglesia que hiciera obras de caridad nada más? Esa es una Iglesia que me quita problemas, porque da de comer a los que sufren. Que me quita problemas, porque hace que el Estado tenga que dedicar menos dinero a los necesitados. Ya lo hace la Iglesia y sus ONGs. La Iglesia tiene que ver a Cristo en los pobres, pero no solo en los pobres que no tienen alimento, no solo en los pobres que no tienen casa donde residir, sino sobre todo en los pobres que no tienen esperanza porque nadie les ha hablado del amor de Dios, que no tienen esperanza porque nadie les ha hablado que la misericordia divina es más grande que el poder del mal, que no tienen esperanza porque nadie les ha hablado de la otra vida. Parece que la vida terminará aquí, y no es verdad. Cristo murió y resucitó para salvarnos, para garantizarnos la vida eterna y para recordarnos, como decía San Pablo, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Somos enviados de Dios. Formamos parte de la Iglesia de Cristo. No podemos cambiar el mensaje, ni podemos omitir tantas cosas que son esenciales, tanto para tu salvación como para la salvación, y de esa manera crear la salvación del mundo y de esa manera crear una sociedad más justa, basada en el amor a Dios y en el respeto a sus santas normas. Que el Señor nos ayude a colaborar con Cristo en esta obra, que es la obra de la salvación, siendo testigos y enviados de Él, que vino al mundo para que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que Él nos bendiga. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre fiel al Evangelio. Roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones, en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo. Roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, en su cuerpo o en su espíritu, para que gracias a la Iglesia encuentren el consuelo de Dios que llega por medio de los sacramentos. Roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia. Roguemos al Señor.
Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Y pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuanto creemos por la fe, lo alcancemos por el sacramento celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria, diciendo a una sola voz: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Antonio, Teresa y miembros de la familia de las Peñas Rodríguez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Que tu auxilio, Señor, nos acompañe siempre, a los que alimentas con tus sacramentos, para que por ellos y en nuestra propia vida recibamos los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.